Bueno, una vez que entendemos esto, vamos a recordar el modelo de ecuación del gas perfecto, ¿no? Gas perfecto es ese gas hipotético, que en realidad no existe, y que está formado por partículas puntuales que no se atraen ni que tienen repulsión entre ellas, ¿no? Y cuyo choque son perfectamente elásticos, ¿no? Es decir, que conservan momento y conservan energía cinética. Eso es lo que me dice, ¿no? Y la ecuación del gas perfecto es presión por volumen es igual a nRT, donde N es el número de moles de un gas y R es la constante universal de los gases. En otras palabras, la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entendido esto, vamos a ver la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, si ustedes recuerden, es una ley de conservación de energía. Desde la escuela, creo, colegio, nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Aquí vamos a decir lo siguiente. Si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema va a cambiar. A ver, esto es fácil haciendo un dibujito, ¿no? Vamos a ver, aquí sería lo siguiente, ¿no? Si tenemos un sistema, que es una región acotada en el espacio, y me dice que esto tiene una energía interna, la energía interna se denota con la letra U. Me dice que si se realiza trabajo sobre el sistema, o bien este intercambia calor con otro sistema o con el entorno inclusive, por ejemplo, si le meto calor al sistema, o si saco trabajo o ingreso trabajo al sistema, la energía interna del sistema va a cambiar, ¿sí? Imaginemos una bolsa de energía, ¿no? Le meto energía, tengo más energía. Le saco energía, tengo menos energía. Eso es todo lo que me dice aquí. Le podemos hacer el ejemplo con una bolsa de manzanas, ¿sí? Tengo una bolsa de manzanas, meto más manzanas, hay más manzanas. Si le quito manzanas, hay menos manzanas. Aquí es lo mismo, pero con energía, ¿no? La energía interna del sistema va a cambiar. Y eso se define como una ecuación. U es igual a Q menos W. Fíjense que Q está definido y W también desde un estado inicial a un estado final, ¿sí? Porque aquí depende mucho de los estados, ¿sí? U es igual a 0 en un estado I arbitrario, ¿no? U es la energía interna del sistema, Q es el calor ganado por el sistema, eso quiere decir que Q es positivo cuando entra al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema, es decir, W es positivo cuando sale del sistema. Esto es muy importante en la definición de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Los signos del calor y del trabajo, recordemos eso. Ahora vamos a ver el balance de energía, ¿no? Sabemos que esa variación de energía interna, ¿no? Que es el delta U, es igual al calor menos el trabajo, ¿de acuerdo? Considerando que el calor es positivo cuando entra y el trabajo es positivo cuando sale, ¿sí? Recordemos el ejemplo del pistón, ¿no? Sí, por ejemplo, pongamos de acá. Imaginemos que tenemos presión, volumen, ¿sí? Tenemos el pistón, dibujémoslo nuevamente acá. Esto de aquí. Ya, acá tenemos, por ejemplo, el pistón totalmente en su punto muerto que se llama superior, es decir, acá, ¿no? Aquí vamos a tener una presión 1, un volumen 1, supongamos este punto. Corresponde a P1 y a V1. Si aplicamos una fuerza y se produce movimiento, tenemos un trabajo, y si, por ejemplo, llegara el pistón hasta acá, el gas que estaba aquí, el aire, por ejemplo, va a llegar a una presión 2 y un volumen específico 2, ¿sí? La presión
va a subir de P1, va a llegar a P2, ¿sí? Pero el volumen específico va a bajar. ¿Por qué? Porque ahora está comprimido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos P2, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, pasamos del punto 1 al punto 2. Este fue el proceso. En ese proceso hay cambios de energéticos, cambios en las variables y demás. Eso estudia la termodinámica. En este estado, como ya vimos en el ejemplo que utilizamos el termograph, una vez que ya definimos las dos variables, por ejemplo, la presión y el volumen específico, también encontramos otras, como la entalpía 1, la entropía 1, la energía interna 1 y demás, ¿no? Es decir, ya tenemos resuelto. Si es que luego regresamos nuevamente el pistón, ¿cierto?, a su punto inicial, se cierra el ciclo, cerramos el ciclo, salimos de 1, llegamos a 2 y luego volvemos a 1, y resulta que ahora tenemos la misma energía, ¿sí?, interna. Eso quiere decir, en ese caso, que delta U es igual a 0, ¿sí? Entonces, para todo proceso cíclico, delta U es igual a 0. Y si delta U es igual a 0, esto de aquí pasa al otro lado y resulta que Q es igual a W, ¿sí? La primera ley de la termodinámica me dice que el calor se puede convertir en trabajo y el trabajo se puede convertir en calor. Y eso básicamente es todo dentro de la primera ley. Una vez entendido eso, la segunda ley de la termodinámica le pone condiciones a la primera y le dice, muy bien, pero no es tan simple como tal, ¿no? No es tan sencilla la cosa. Y me dice pues que en un proceso cíclico en el que el calor se intercambia a una sola temperatura, el trabajo tiene que ser negativo, ¿sí? Eso quiere decir que si en un sistema como el que vemos a la izquierda, el sistema de aquí, que está intercambiando calor, fíjense, a una sola fuente de temperatura, aquí vamos a tener una temperatura en donde se cede el calor, por ejemplo, la atmósfera, necesariamente para que pase eso, el trabajo tiene que ser negativo. Eso quiere decir que tiene que entrar, es decir, que tengo que gastar energía, ¿sí? Eso me dice la segunda ley. Lo contrario es imposible, me dice. Es decir, que yo no puedo introducir calor a un sistema y obtener trabajo. No puedo convertir todo este tipo de energía en esta otra. Pero lo contrario sí. Pongamos un ejemplo. Algo que funcione como esto, ¿no? Imaginemos una niquelina. La niquelina absorbe energía eléctrica, que sería W, ¿sí? Y entrega calor, ¿sí? Y ese calor lo estamos disipando al aire, ¿no? Al ambiente. Pero se puede hacer lo contrario, es decir, yo puedo coger todo el calor que saqué de la niquelina, meterle a la niquelina, ¿sí? Como tal, aquí, como esto, y obtener energía eléctrica por sus terminales, por los terminales de la niquelina. ¿Puedo hacer eso? No, eso es imposible, ¿no? La segunda ley de la termodinámica establece que es imposible convertir toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. Entonces, ¿qué sí podría hacer aquí? A ver, aquí podría tomar un calor, ¿cierto? Este de aquí, generar un trabajo y de manera inevitable vamos a tener unas pérdidas, ¿no? Un calor cedido, un calor perdido, si ustedes quieren, de las pérdidas, ¿no? Eso sí se puede tener. Y ahí es donde asoma el concepto de ciclo de potencia, ¿sí? Un ciclo de potencia, pues es un ciclo en el cual tenemos desde una fuente de temperatura alta, una TC, por ejemplo, una temperatura alta, obtenemos un calor, ese calor se utiliza en el sistema genera un trabajo y de manera inevitable tengo unas pérdidas, un calor residual que se disipa
a una temperatura menor, una TF, ¿sí? Entonces, la segunda ley de la termodinámica acepta que existe una magnitud física llamada entropía, ¿sí? Entropía, de tal manera que para que un sistema aislado, dice, en un sistema aislado, la variación de la entropía siempre debe ser mayor a cero, es decir, que la entropía siempre va a aumentar, es decir, que siempre hay pérdidas, ¿de acuerdo? Eso es. Yo podría tomar un calor de un cuerpo de menor temperatura y llevarle hacia un sistema de mayor temperatura. Sí, sí se puede. Yo puedo a un cuerpo que está a una temperatura TF o un sistema, extraerle calor, ¿sí? Llevarlo al sistema y luego que ese sistema me ayude a disipar ese calor, use a una fuente de más alta temperatura. Es decir, que el calor fluya de forma inversa al flujo natural, ¿no? El calor fluye normalmente de TC a TF, porque TC es mayor a TF, pero hay ciclos en los cuales yo podría hacer o provocar que el calor fluya en sentido inverso, ¿sí? Y eso únicamente se logra cuando el trabajo es negativo, es decir, cuando gasto energía, ¿sí? Ejemplos de esto son refrigeradoras, refrigeradores o neveras, como le llamen, o aires acondicionados, ¿no? ¿Qué hace un refrigerador, una nevera? Meto un alimento ahí y literalmente le chupamos el calor, ¿sí? Ese calor lo llevamos a que se disipe en la parte posterior de ese refrigerador, en donde hay un tubito visto con unas aletas que normalmente está a una temperatura más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque está disipando, está sacando el calor de los alimentos que están dentro de ese refrigerador. Lo mismo hace un aire acondicionado, ¿no? Luego, pues, la desigualdad de Clausius permite poner cotas máximas a la eficiencia de un ciclo de potencia y al COP de un ciclo de refrigeración. Nosotros no vamos a estudiar ciclos de refrigeración, vamos a estudiar solamente ciclos de potencia, y esos ciclos no lo vamos a demostrar, pero bueno, van a tener que creerme, tienen una eficiencia que es igual a la salida energética, que en este caso es W, versus el calor que gastamos para obtener ese trabajo. El calor gastado es QC y la energía obtenida por el ciclo es W, ¿sí? Y esa eficiencia siempre va a ser menor que TC menos TF sobre TC. A esto se le llama la desigualdad de Clausius, ¿no? Clausius demostró que la eficiencia térmica en un ciclo de potencia siempre va a ser menor o igual, dice sí, a la temperatura desde donde se obtiene el calor, ¿sí? Menos la temperatura desde a donde se disipa el calor, que es TF, sobre la TC, ¿no? Que es la temperatura desde donde se obtiene el calor. Siempre y cuando las temperaturas estén en grados absolutos, es decir, en Kelvin, ¿sí? Ojo, compañeros, ahí, ¿sí? Tenemos que tener esa temperatura en Kelvin. Y listo, eso es. Ahora, hay varios ciclos, ¿no? De potencia. Tenemos el ciclo de vapor, bueno, no tan varios, ¿no? Ciclo de vapor, ciclo de gas y el ciclo combinado. El ciclo combinado no es más que una turbina de gas y una turbina de vapor en cascada, ¿no? Y han escuchado que hay centrales de ciclo combinado. En el Ecuador no tenemos ninguna, pero en otros países sí que hay. Hay un plan, ¿no? De hacer ciclo combinado acá, que lamentablemente pues no se ha dado hasta el momento, pero esperemos que en los próximos años sí se lo pueda hacer, ¿no? Y la cogeneración, que luego la vamos a ver muy rápidamente, que es la generación de calor y electricidad en el mismo tiempo. Sí, los ciclos de vapor que vamos a ver inicialmente es el de Carnot, luego el de Rankine. Estos luego ya tecnológicamente tienen regeneración, recalentamiento, que vamos a ver de qué se trata. El ciclo de gas, que hablamos del ciclo Brayton, que hay ciclos Brayton abiertos, hay cerrados, ¿sí? Pueden tener regeneración y puede tener recalentamiento también, ¿sí? Esto de aquí, ciclos de potencia, normalmente se utilizan
para generar energía eléctrica, ¿sí? Con diferentes tecnologías, bueno, digamos, más bien, con esta tecnología podemos generar energía eléctrica con diferentes fuentes de energía, renovables o no renovables. Eso es lo interesante, ¿sí? Por más que dejemos de utilizar combustibles fósiles, esto va a seguir funcionando, ¿sí? Empezamos con el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo teórico reversible. Ya vamos a ver por qué es teórico. También porque es reversible y está limitada por 2 isotermas y 2 isentrópicas. También se les llama a esas isentrópicas, les podemos llamar radiabáticas. ¿Sí? Ya vamos a entender las diferencias. Veamos el esquema primero. El esquema me dice, ¿no?, que tenemos 4 elementos en este ciclo. Tengo una caldera que actúa entre el punto 1 y el punto 2, una turbina que actúa entre el punto 2 y el punto 3, el condensador entre 3 y 4 y un compresor entre 4 y 1. ¿Sí? El esquema de la izquierda le vamos a llamar el esquema de los elementos. Entonces, los elementos de un ciclo Carnot son estos 4 que hemos nombrado, y aquí tenemos un diagrama de proceso, ¿no? Diagrama del fluido de trabajo, que se llama. Es un diagrama de proceso, en donde el fluido, por aquí hay un fluido, ¿no?, que está circulando por estos elementos. Es decir, hay un fluido que pasa por la turbina, luego sale de la turbina, entra el condensador, luego el mismo fluido entra al compresor, y luego a la caldera. De tal forma que está en un ciclo cerrado. Sí, el equivalente a esto en electricidad sería un circuito en serie, ¿no? Digamos, donde la corriente es la misma en todos los puntos. Aquí tenemos el fluido que está pasando por aquí, es el mismo en todos los puntos, ¿sí? Ahora, lo interesante es ver cómo va coincidiendo un diagrama TS, por ejemplo, un diagrama TS donde tenemos la curva, ¿se acuerdan? Aquí está el punto crítico, aquí tenemos la zona de líquido saturado, aquí tenemos la zona del vapor saturado, aquí tenemos el vapor sobrecalentado, aquí tenemos la zona de líquido subenfriado, perdón, o líquido comprimido también se le llama, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, empezamos a explicar el ciclo, ¿no? Y empezamos por el punto 1, ¿sí? El fluido del punto 1 va a ingresar a la caldera, ¿sí? Luego veo a la derecha y digo, a ver, el fluido del punto 1 se encuentra en estado de líquido subenfriado, es decir, perdón, líquido saturado. Eso quiere decir que justo está en el punto de cambio de fase, está iniciando el cambio de fase. Si es que ingresamos eso a la caldera le va a meter calor, ¿sí? Y ese fluido va a cambiar de fase, lo hace a temperatura y presión constante hasta el punto 2. Entonces, de la caldera, ese fluido, que por ejemplo en una central es agua, va a salir como vapor, ¿sí? Pero ese vapor es un vapor saturado, ¿de acuerdo? Es un vapor saturado, aquí tenemos acá, vapor saturado, es decir, el vapor que tiene la misma temperatura con la que inició el punto 1, ¿no? Eso es importante ver, ¿sí? Y lo vamos a ir anotando si ustedes quieren con verde acá a la izquierda, ¿no? Primera cosa, temperatura 1 es igual a temperatura 2. Por eso, esta curva de acá, de 1 a 2, es una isoterma, misma temperatura. La presión 1 también es igual a la presión 2 en este ciclo. Luego, ese vapor saturado del punto 2, fíjense que ingresa a la turbina, ¿no? Ingresa a la turbina, viene por acá, ingresa a la turbina. ¿En qué estado está el vapor cuando ingresa a la turbina? Pues está vapor saturado. Luego, la turbina lo que va a hacer es, recibe ese vapor que está a una presión alta y expande ese vapor. Ese vapor pierde presión y pierde temperatura. Y lo va a hacer, fíjense aquí, a una S2 constante. ¿Sí? Es decir, que S2 es igual a S3. Pongamos acá a la derecha. ¿S qué era? Entropía. La entropía no cambia. Eso quiere decir que no hay pérdidas. Por eso es reversible el ciclo. Porque no hay pérdidas. ¿De acuerdo?
Por eso es teórico, porque esto no pasa en la realidad, ¿sí? Pero de esta manera nos simplifica la vida, nos simplifica el cálculo, ¿no? Y nos simplifica entender lo que está pasando aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que conforme se va expandiendo ese vapor de 2 a pasar a 3, el fluido ingresa dentro de la zona de cambio de fase, es decir, que aquí ya tengo líquido, ¿de acuerdo? En el punto 3, el fluido sale con una mezcla de líquido y vapor, pero como está más a la derecha, tengo más vapor que líquido. Luego ese fluido entra a un condensador, el condensador hace lo que su nombre dice, es decir, condensar. La condensación es un cambio de fase de una sustancia, de pasarle de vapor a líquido, y eso ocurre también a temperatura constante, ¿sí? Eso quiere decir que T3 es igual a T4. También la presión se mantiene constante, P3 es igual a P4, ¿sí? En el punto 4, es decir, a la salida del condensador, ¿no es cierto?, que aquí sigue circulando el fluido, ese fluido ahora está en estado también de líquido y vapor, pero tengo más líquido que vapor, ¿de acuerdo? Más líquido. Entonces, como tengo más líquido, luego, bueno, tengo una mezcla, esa mezcla ingresa a un compresor, el compresor, fíjense lo que hace, eleva la temperatura de 4 a 1 de forma isentrópica. Aquí tenemos misma S, ¿no? Aquí tenemos S4, que es igual a S1, supongamos acá, S4 es igual a S1. Es decir, la compresión es isentrópica, es decir, no hay pérdidas, ¿de acuerdo? Hasta llegar al punto 1, y de nuevo en el punto 1 el fluido está como líquido saturado nuevamente. Y así cerramos el ciclo. Entonces, nuevamente, ¿no? Voy a dibujarle con verde. Este fluido trabaja entre dos isotermas. La una es esta, la otra es esta, y dos isentrópicas que les voy a dibujar de azul. Esta de aquí, la del compresor, y esta de aquí, la de la turbina. ¿De acuerdo? De 1 a 2 actúa la caldera, le mete calor al sistema. De 3 a 4 actúa el condensador. El condensador, en cambio, cede calor, con el de QB, saca calor, necesito sacarle calor al fluido para que cambie de fase. En la turbina generamos un trabajo, el trabajo sale del ciclo, pero en el compresor, en cambio, gastamos trabajo, WC, llamamos WT, T, ¿sí? Y en el compresor gastamos el trabajo, es decir, que metemos trabajo al sistema, ¿no? WC. Eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Esto pasa en un ciclo de Carnot, ¿sí? La siguiente diapositiva explica lo que yo estoy indicando aquí. Sin embargo, este ciclo es teórico. En la práctica no funciona, ¿sí? Y no funciona básicamente por dos cosas. Analicemos lo siguiente. Esta turbina, obviamente, es una turbina de vapor, ¿sí? Expande vapor, es decir, expande un gas. Pero nosotros hemos visto que aquí yo tengo un gas enteramente, pero conforme se va expandiendo, cada vez tengo más líquido, más líquido, más líquido, más líquido, ¿sí? Y si a una turbina de vapor yo le meto líquido a una presión muy alta, le voy a comenzar a pegar gotitas de agua y le voy a erosionar a los álabes de la turbina. Primer problema, se daña la turbina, ¿no? Aquí, se puede dañar la turbina. Segundo problema, fíjense en el compresor. Todos conocemos un compresor, creo. Un compresor comprime un gas, por ejemplo, aire, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos en el punto 4, donde ingresa el fluido al compresor? Aquí tenemos una mezcla de líquido y vapor, pero tengo más líquido, ¿sí? Más líquido, la masa de líquido aquí es mucho mayor a la masa del vapor, ¿sí? Imaginémonos que metemos agua a un compresor. Ese compresor se va a destruir porque el mecanismo está diseñado para que, por ejemplo, el pistón, si es un compresor de pistones y cilindros, se desplace, ¿no? Y comprima totalmente. Pero si yo le lleno agua a este cilindro,
viene el pistón y se va a chocar contra el agua, que es prácticamente incompresible, por lo tanto, se va a destruir, se va a dañar ese compresor. Por lo tanto, esto no funciona en la realidad. Entonces, se plantearon dos soluciones, ¿no? La primera es que asegurarnos que este condensador haga el trabajo completo de condensar todo, es decir, que todo sea líquido, y para subirle la presión a un líquido, ahora utilizo otro elemento, ¿sí? No un compresor, sino una bomba. Entonces, la bomba va a hacer la compresión. Fíjense que vamos a llegar, si es isentrópica, al líquido subenfriado, es decir, un líquido como el que sacamos de la llave, del grifo, ¿no? Que no está en el punto de cambio de fase. Y luego, si eso lo ingresamos a la caldera no tiene problema de llevarle a saturación primero, luego hace el cambio de fase. Y aquí la segunda cosa, hay que asegurarnos que se sobrecaliente el vapor hasta llegar acá, ¿sí? Una vez que llegamos ahí, cuando hacemos la expansión en la turbina, la cosa sería de que caiga fuera o muy cerca de la saturación, incluso puede caer un poquito adentro, pero a estas presiones de aquí ya no causa daño al líquido. Es más, las turbinas de vapor aceptan cierto porcentaje de líquido acá a esta presión baja, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, ingresamos esto a un condensador y el condensador hace el trabajo, ¿sí? Entonces, la caldera tiene aquí una parte adicional que está dentro de la propia caldera, que es un sobrecalentador, que básicamente es lo mismo, es la misma caldera, pero nos aseguramos de que sobrecalentemos ese vapor. A esto de aquí, a este ciclo modificado, a este ciclo de Carnot modificado, se le llama ciclo de Rankine, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después, ¿no? Es lo que habíamos dicho, este ciclo de Rankine ya se utiliza en las centrales de generación de potencia, las centrales térmicas de vapor, ¿sí? Aquí tenemos el esquema, aquí tenemos la explicación, ¿sí? Y pues, poco más hay que decir, ¿no? Aquí podríamos, esto sí es importante, vamos a tomarnos unos minutos y yo creo que estamos cerca ya de acabar, ¿no? Vamos a ver, válvulas, ¿no? Una válvula, todos conocemos una válvula es un elemento que me permite el paso de un fluido, ¿sí? Y controlar ese flujo de fluido, ¿no? Una válvula tiene, obviamente, su entrada y su salida, ¿sí? Una válvula no sirve para entregar calor, no sirve para generar un trabajo. Por lo tanto, la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada, es decir, que conserva el fluido la energía que tiene, ¿de acuerdo? Una turbina, en cambio, se dibuja así, ¿no? Como un trapecio donde su base menor es la entrada, ¿sí? Y su base mayor es la salida. ¿Por qué se dibuja así? Pues simple, porque una turbina recibe comprimido el fluido y luego lo saca expandido. Entonces, por eso sale por la parte ancha, digamos, ¿no? La turbina sirve para entregar calor o absorber calor. No, no sirve para eso. ¿Para qué sí sirve? Para entregar un trabajo, ¿sí? Y el trabajo, lo voy a escribir nuevamente aquí porque hay que anotar dos cosas aquí. Primero, que el trabajo es igual a la masa por la diferencia de entalpías, es decir, de la diferencia de energía que tiene el fluido a la entrada menos la salida, ¿sí? Recuerden que si yo tengo ya acá dos variables, por ejemplo, presión, temperatura del vapor, yo puedo encontrar la entalpía, ¿sí? Y para eso vimos el tema del software, ¿sí? El termograma. Esto lo podríamos hacer con tablas, manualmente, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el software. ¿Ya? Eso es una cosa. Siguiente cosa, cuando ese fluido le entrega energía, ¿no es cierto?, a la turbina gira, sale con una energía menor, ¿sí?, con una entalpía HS, ¿sí? Entonces yo puedo saber con qué energía entra y con qué energía sale.
Si yo multiplico eso por la masa, obtengo el trabajo, ¿sí? Y aquí yo puedo derivar el trabajo con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a la derivada de que de la masa por la diferencia de entalpías, ¿sí? Entalpía de entrada menos entalpía de salida, aquí ponemos un corchete ADT, ¿no? La derivada de W con respecto al tiempo sería derivada de la energía con respecto al tiempo es potencia o también W punto, ¿sí? Y la derivada de la masa con respecto al tiempo es M punto, flujo másico, ¿de acuerdo? Entalpía de entrada menos entalpía de salida son valores constantes. Entonces, cuando yo trabajo con W, estoy hablando de trabajo, y cuando trabajo con W punto, estoy hablando de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, con trabajo, con trabajo utilizamos masa y con potencias utilizamos flujos másicos, que no es más que la variación de masa con respecto al tiempo y normalmente se mide en kilogramos por segundo. En temas de compresores y bombas tenemos algo muy similar a esto. Por ejemplo, dibujemos un compresor. El compresor se dibuja simplemente al revés. El trapecio, la base mayor estaría aquí. Entalpía de entrada, entalpía de salida. Entrada, salida. Aquí el trabajo sería igual a la masa por diferencia de entalpías, pero en este caso es salida menos entrada. ¿Por qué? Porque el fluido tiene más energía a la salida del compresor que a la entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compresor le inyectó energía, ¿de acuerdo? Lo mismo puedo hacer con potencias. En el caso particular, bueno, lo mismo con la bomba, ¿no? Es exactamente igual la ecuación. En el caso particular de los fluidos, el trabajo que necesito, o la potencia, en este caso está escrito ahí, la potencia que requiero para cambiar el estado de un fluido es igual al flujo másico por la diferencia de energía interna, salida menos entrada, más el flujo másico por el cambio de presión sobre la densidad, ¿sí? Este término de acá es muy pequeño con respecto a este de aquí, por lo tanto me queda que el flujo másico sobre la densidad, que es a la final flujo volumétrico, ¿sí? Por el delta P es igual al trabajo. Perdón, a la potencia, ¿sí? Recordemos, densidad es igual a masa sobre volumen. Si derivo arriba y derivo abajo, tendría densidad es igual al flujo másico sobre el flujo volumétrico. Y de aquí yo puedo ver, ¿no? Que el flujo volumétrico es igual al flujo másico sobre la densidad. De esto sale esto de aquí. Es decir, la potencia que requiere un fluido para cambiar de presión va a ser igual, directamente proporcional al flujo volumétrico por la diferencia de presiones que se aplica al fluido, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el flujo volumétrico es el caudal. ¿De acuerdo? Y así puedo yo calcular qué potencia requiere una bomba, por ejemplo, o un compresor, ¿sí? Esto es lo más importante, yo creo. ¿Sí? Y aquí yo puedo hacer análisis energéticos de estos ciclos, ¿sí? Por ejemplo, en un ciclo de Rankine, fijémonos, ¿no? Lo que queremos obtener en una central de generación de energía, por ejemplo, es que la turbina mueva un generador eléctrico, ¿no? Lo que yo quiero obtener es el trabajo en la turbina. ¿Qué gasto en una central? Pues el combustible, o la energía solar, por ejemplo, que pueda concentrar, el calor, en definitiva, que se gasta en la caldera, ¿no? Esa sería energía de entrada. Pero tomen en cuenta que hay un trabajo que se gasta en la bomba. Entonces, si yo quiero obtener la eficiencia de este ciclo, pues tengo que considerar esas situaciones, ¿no? La eficiencia es igual al trabajo neto menos el calor de entrada. El trabajo neto sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre el calor de entrada, ¿sí? Y recordemos, el trabajo de la turbina va a ser igual a la masa por la diferencia de entalpías en la turbina. Veamos en este esquema, la turbina está entre
el punto 3 y el punto 4. La entalpía que yo tenga en 3 menos la entalpía que yo tenga en 4, en el punto 4. ¿Sí? Trabajo de la turbina sería masa por entalpía 3 menos entalpía 4. Trabajo del compresor, de la bomba, perdón. Sería la masa multiplicada por la diferencia de entalpías de la bomba, que tenemos 2 y 1, ¿no? Y el Q de entrada es el calor de la caldera, que sería igual a la masa por diferencia de entalpías en la caldera, que sería 3 menos 2, ¿no? La caldera está entre 3 y 2. Entonces, si reemplazamos eso en la ecuación, vamos a ver que esto sería, aquí ya no está, ¿no? En la diapositiva ya no tenemos esto, ya no tenemos las masas, pero fijémonos, sería, les ponemos aquí, ¿no? H3 menos H4 por M, menos H2 menos H1 por M, y esto por M. Saco factor común, se van las M, ¿sí? Y me queda tal como estaba ahí. Es decir, yo puedo conocer la eficiencia del ciclo conociendo las entalpías. ¿Y cómo puedo conocer las entalpías? Pues conociendo la presión, la temperatura, la entrada, la salida de los elementos, teniendo sensores y demás. Es decir, yo puedo calcular esa eficiencia, ¿no? El análisis energético del ciclo simplemente es energías que entran es igual a energías que salen, ¿no? Por ejemplo, calor de entrada más el trabajo de la bomba, que son las energías que entran al sistema, son igual al calor cedido en el condensador, más al trabajo que saca la turbina, digamos, ¿no? Que entrega la turbina. Y bueno, aquí pues ya tenemos más complejidades en el ciclo Rankine con regeneración, puede haber recalentamiento, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? No vamos a ver más. Y con esto yo creo que hemos acabado ya esta introducción. Entonces, ¿tienen alguna duda? Caso contrario, yo con esto cierro esta pequeña charla.